Amados estudiantes, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y guarde vuestras mentes en Cristo Jesús. Bienvenidos a la segunda clase del cuarto módulo, Valorando el Camino. La semana anterior vimos que el camino era Jesucristo, y al ver que el camino era Jesucristo, entonces hoy tenemos que determinar si queremos o no caminar por ese camino, imitando a Jesús como nuestro verdadero camino, nuestro nuevo camino, nuestra manera adecuada de hacer las cosas como Dios quiere. Cualquiera de nosotros podría decir tranquilamente que Jesús vino al mundo, como lo vimos anteriormente, 100% hombre, 100% Dios. Y que Jesús, en ese 100% Dios, actuó sobre el mundo. Esto sería para nosotros una verdadera mentira, un engaño verdadero, porque lo que vemos normalmente es que si Él actuaba en la tierra como 100% Dios y no pecaba en la tierra como 100% Dios, pues nosotros tendríamos que decir que siempre fuimos engañados, porque nunca podríamos actuar de la misma manera que actúa Dios. Entonces, el primer escaño que debemos entender, pasar, lo primero que debe quedar claro en nuestra vida, es que sí, Jesús vino a la tierra como 100% Dios, pero principalmente como 100% hombre, para mostrarnos que ese segundo Adán no pecaba. La semana pasada vimos dos cosas con relación a ese segundo Adán. La primera que vimos es que Él vino al mundo porque nos amaba profundamente y demostró el amor a través de ir por nosotros a la cruz. Y la segunda es que nos demostró que podía vivir sin pecado. Hoy vamos a ver lo que pasó con ese Jesús 100% hombre que no pecó. ¿Por qué Jesús realmente no pecó? Esta es la pregunta que nosotros debemos hacernos. Es la pregunta que debemos cubrir, porque reitero, si Jesús nos hubiera mostrado en el 100% Dios que no pecó, nosotros verdaderamente estaríamos cruelmente engañados. Y como cruelmente engañados, nosotros tendríamos definitivamente que decir que no podríamos alcanzar eso. Yo creo que es definitivamente una gran mentira diabólica. Para poder entonces entrar a mirar por qué Jesús no pecó, debemos mirarlo desde la perspectiva de 100% hombre. La palabra del Señor nos dice, por ejemplo, en primera de Corintios, en segunda, la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 21, nos dice algo bien interesante y quiero leerlo para ustedes tal cual está allí, en la primera epístola del apóstol Pablo, en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Como vemos es al que no conoció pecado. He aquí que Pablo en esta expresión de la palabra nos está diciendo en primer lugar que Jesús no pecó. Eso de entrada está demostrando que si no pecó, no lo hizo no porque estaba 100% Dios, sino porque estaba en una condición 100% hombre. En otra parte de la escritura, nosotros podemos ver también en Hebreos capítulo 4, verso 15, que nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino, escuchen esto, por favor, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. He ahí que el autor de Hebreos dice con enorme claridad que si Jesús no pecó no porque estaba en 100% Dios, sino porque estaba en 100% hombre, en nuestra semejanza. Mire que dice la palabra semejanza. ¿Qué significa eso? Significa que Él no era igual a nosotros. Y no era igual a nosotros porque nosotros pecamos reiterativamente. No era igual a nosotros porque nosotros pecamos, en cambio Él nunca pecó a pesar de estar en esta condición de ser humano. En tercer lugar, podemos observar también
que nos dice en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 21 y 22, lo siguiente: para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Y escuche esta partecita que escribe el apóstol Pedro: dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Qué tremendo eso. No solamente dice que no pecó, sino que dice que además de eso, Él nos dejó eso como ejemplo. Eso es lo que quería mostrar, como ejemplo de que definitivamente Jesús no pecó, no porque fuera 100% Dios, sino que en la condición de nosotros, Él no iba a pecar. Había tomado la decisión de no pecar. Ahora la pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué Jesús no pecó? ¿Cuál fue la razón o las razones para que Jesús no pecó? Y voy a darles 7 razones bíblicas el por qué Jesús no pecó. Y son 7 razones bíblicas que deben llevarnos a nosotros a pensar que si Jesús en la condición de hombre no pecó, nosotros tenemos la misma posibilidad en nuestra condición de seres humanos de no pecar. O sea que podemos tranquilamente vivir sin pecar. ¿Es difícil? Claro que es difícil, pero podemos lograrlo. Pablo llegó a decir: imítenme a mí, que estoy imitando ¿a quién? A Cristo. Y eso es algo que usted y yo debemos aprender. Primera razón, el por qué Jesús no pecó. La primera razón de eso está en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, verso 11. Y usted puede verlo allí tranquilamente. Cuando Jesús fue bautizado, en el momento en que fue bautizado y empezó a salir de las aguas, al momento de salir de las aguas y descender sobre él el Espíritu Santo, se abrieron los cielos y comenzó a escucharse una voz de lo alto que decía: este es mi hijo, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Mire lo que dice Marcos capítulo 1, verso 11. Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. La palabra complacencia en griego, ustedes pueden leerla ahí tranquilamente, así se escribe como ven, y se lee eudokeo, y es una palabra que traduce simplemente pensar bien de alguien, aprobar. Pero también puede traducir, por ejemplo, complacerse, tener gozo, gozarse, parecer, tener placer de lo que hace alguien. Como podemos ver, lo que está diciendo el Padre de Jesús es que Él realmente se complace de Él. La complacencia es un acto, específicamente una aprobación de una persona. Y aquí lo que nos está diciendo es que el Padre aprueba totalmente a la persona de Jesús. Aprueba lo que Él hace, aprueba lo que Él definitivamente, lo que Él actúa, de la manera en que actúa todos los días. La primera razón, el por qué Jesús no pecó, es que Jesús realmente sabía lo que el pecado desagradaba al Padre. O dicho de otra manera, podemos decir de que Jesús sabía lo que le agradaba al Padre. Sabía lo que le agradaba, sabía la forma en que se desagradaba. Entonces, por eso encontramos, por ejemplo, que allí dice tranquilamente que Jesús le agradaba al Padre, se hacía complacer al Padre, se complacía de todo lo que hacía. Si miramos despacio las Escrituras, vamos a encontrar cómo Jesús se complació al Padre durante las tentaciones. Esta es la cosa bonita para decir: Jesús no pecó. ¿Por qué? Sí le estaba agradando al Padre. En el desierto, durante las tentaciones, Jesús permanece fiel a la palabra del Padre. Y vamos a ver cómo obedece la voz de Dios, que dice, sale de la boca de Dios, y que deja de obedecer la voz de Satanás. En esa primera palabra, en esa primera tentación, vemos que lo que hace específicamente Satanás es decirle a Jesús: si eres hijo de Dios, dile a esa piedra que se convierta en pan. ¿Por qué? Porque llevaba 40 días sin comer, 40 días aguantando
el deseo de llevar algo a su boca. Obviamente tuvo hambre. Pero miren ustedes aquí algo que es bien, pero bien fuerte en esta palabra. La primera tentación era sobre las necesidades del hombre. Y lo que está diciendo aquí es que cuando Satanás le dijo que volviera esa piedra en pan, lo que estaba diciendo era que él no tenía que estar escuchando a Dios, quien de entrada había dicho y había mostrado que podía sostener tranquilamente a su pueblo con maná en el desierto, sino que lo que estaba diciendo era que él debía darle rienda suelta a la cobertura de sus necesidades según como él quisiera hacerlo. Pero la respuesta de Jesús es: no, Señor, yo no espero que usted me diga cómo debo yo cubrir mis necesidades, sino que yo le voy a obedecer a la palabra que sale de la boca de Dios. Cuando Dios diga que me va a cubrir, o ha dicho que me va a cubrir mis necesidades, es porque la va a cubrir. Jesús humanamente conocía al Padre y lo amaba, y por ello respondía a los retos de Satanás siempre con la santa palabra de Dios, esa santa palabra de Dios que había salido de la boca. En segundo lugar, ustedes ven, por ejemplo, que en la segunda tentación, lo que hace Satanás es decir, en primer lugar están los pensamientos del hombre. En primer lugar está su carácter, su respuesta a los retos, su respuesta a las situaciones de la vida. Pero lo que dice Jesús a Satanás es: no, yo no puedo tentar el amor, la misericordia y la fidelidad de Dios. Entonces mantiene la rectitud de que primero está la palabra de Dios, lo que le agrada a Dios. Si Dios dice que me tire es porque Él va a cubrir mi necesidad o de protección. Pero si Él no me ordena que me lance, no voy a escuchar otra voz diferente a la voz del Padre. En la tercera tentación habla de nuestra vida espiritual versus las cosas materiales. Si tú te arrodillas y me adoras, todos estos reinos te los doy. ¿Qué muestra Satanás? ¿Qué quiere decirle Satanás? Las cosas materiales pueden estar por encima de Dios. Y el hombre ha endiosado las cosas materiales. Y las ha endiosado de tal manera que ha hecho imágenes de eso, de tal manera que las pueda adorar. Lo que hace Jesús básicamente aquí es decirle: no, Señor, la adoración a Dios está por encima de todas las cosas materiales. Y por eso es que Jesús le dice a la samaritana: mi Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Es decir, para mi Padre lo más importante es quien esté adorando realmente al Padre. Aquí lo que podemos observar es que Jesús responde a cada una de las tentaciones de una manera muy especial que muestra el amor, como les estaba diciendo, que muestra a dónde pone Él al Padre. Lo pone siempre como primero, lo pone siempre como lo más importante, lo pone por encima de todas las cosas. En segundo lugar, Jesús no peca porque Jesús conoce que la palabra de Dios es el carácter de Dios. La ley de Dios muestra el carácter de Dios. Y vamos a ver en los cuatro primeros mandamientos el carácter de Dios, aunque todos los otros 6 mandamientos, los 10 en total, muestran el carácter. Pero me voy a referir a los 4 primeros para mostrarle un carácter bien interesante de Dios. El primer carácter de Dios es que Dios es amor. Juan capítulo 4, primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, dice enormemente claro: Dios es amor. Capítulo 4, verso 8. Y en ese orden de ideas, lo que está diciendo la palabra del Señor es que Dios no es que tenga amor, sino que es amor. Luego, el lenguaje de Dios para todos es exactamente lo mismo. La Trinidad se comunica a través del amor. Dios quiere comunicarse con el hombre a través del amor, y al mismo tiempo Dios quiere que el hombre se comunique con él y entre el hombre a través del amor, porque Dios es amor. De esa manera, como Dios es amor, lo que Dios desea es que el amor sea lo que mantenga al hombre en unidad con Dios y en unidad con los mismos hombres. ¿Qué hemos hecho nosotros?
lo que hemos hecho nosotros definitivamente es destruir el amor de Dios. En Efesios capítulo 3, versos 17 al 19, nos habla de las medidas del amor de Dios. Y nos dice que no hay forma de medir ni su altura, ni su anchura, ni su grosor del amor de Dios, porque es ilimitado. Es un amor que va por encima de todas las cosas. Cuando yo miro este carácter de Dios, ahora entiendo por qué Jesús vino al mundo y se hizo hombre. Y por qué Jesús quería mostrarle al mundo ese carácter intrínseco de Dios del amor. Por eso Juan escribe tranquilamente y dice, capítulo 3 del Evangelio de Juan, verso 16, tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan expresa muchísimas veces ese amor de Dios. En segundo lugar, precisamente el carácter de Dios, el segundo mandamiento dice que no te harás imágenes. ¿Por qué? El carácter de Dios es un carácter que demuestra completamente lo enorme que es Dios. Y al mostrar lo enorme que es Dios, muestra con eso su omnipotencia, su omnisciencia y su omnipresencia. Entonces, cualquier elemento que pueda tratar de meter todo eso en una imagen hacia el Dios tan pequeño que lo ofende, hacia el Dios tan pequeño que definitivamente desaparecen entonces esas tres cosas. Cuando Dios dice que no se hagan imágenes, y lo conocía perfectamente Jesús porque era Dios, está diciendo que todo lo que pueda comparar a Dios es una ofensa porque Dios es incomparable. Aparte de que Dios es espíritu, no tiene una forma. Cuando tú le das la forma, sea de animal, de hombre o de cosa, lo que haces básicamente es llevar a Dios a una pequeñez que lo hace enormemente alcanzable para la mente del hombre. Y Dios es inalcanzable en la finita mente del hombre. Entonces ofende al mismo Dios. El tercer mandamiento dice que no juremos su santo nombre en vano. ¿Por qué? Es que jurar el nombre de Dios en vano es poner el nombre de Dios como aval a una mentira que yo estoy diciendo. Y Dios es verdad. Imagínate que yo diga una mentira y después diga, no, sí, es que Dios avala lo que yo estoy diciendo. Es decir, Dios avala la mentira. No podría ser verdad. En ese orden de ideas ofendemos más a Dios con eso, y ese punto lleva a que definitivamente el pecado llega a ser tan grave que pueda ser de muerte. Acuérdense que el pecado principal de muerte es precisamente ofender al Espíritu Santo. Es ir en contra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la esencia en la iglesia de la verdad. Es el que nos guía a toda verdad. Entonces, cuando yo juro algo y pongo a Dios, estoy poniendo al Espíritu Santo, que es la verdad, lo estoy poniendo delante de mí como un aval. Luego le estoy diciendo que el Espíritu Santo puede decir mentira. ¿Se acuerdan por qué murió Ananías y Zafira? Porque tentaron con una mentira al Espíritu Santo. ¿Por qué conviniste con Satanás tentar al Espíritu Santo? Y murieron Ananías y Zafira. Y por último, dice que debemos santificar la fiesta. ¿Qué significa esa santificación de la fiesta? Significa que entonces nosotros debemos buscar en el tiempo de reposo a ese Dios santo, 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 para santificarlo, para declarar su santidad, para declarar que es el único Dios poderoso dentro de todo esto. Miren ustedes, entonces muestra que Dios es amor, muestra que Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente, muestra que Dios es un Dios definitivamente verdadero, totalmente verdadero, y por último muestra que Dios es santo, santo, santo. Cuando tú tomas esa imagen de Dios, entonces entendemos por qué por qué Jesús entendió que el carácter del Padre, el carácter de Dios, estaba en la ley.
Y al guardar la ley, estaba guardando el carácter del Padre. Los otros 7 mandamientos, los otros 6 mandamientos que acompañan a estos 4 primeros, acaban de demostrar ese carácter de Dios. Dios no roba, Dios no adultera, Dios no codicia. Entonces Dios es un Dios santo, santo, santo. Ese carácter lo entendía profundamente Jesús y sabía que cada uno de los mandamientos debía guardarlos celosamente porque estaba con eso dándole la honra y la gloria a la santidad, al poder, a la grandeza de Dios. Por eso mantenía la ley. En tercer lugar, Jesús no pecó porque se mantenía en una relación íntima con el Padre a través de la oración. Dice la santa palabra de Dios que Jesús oraba en todo tipo de horarios. Por ejemplo, en Marcos 1:35 dice que él oraba aún estando oscuro. Dice, por ejemplo, en Mateo capítulo 14, verso 23 y Lucas capítulo 6, verso 12, dice que oraba en solitario hasta altas horas de la noche. Dice en Marcos 8, capítulo 6, perdón, Marcos 8, 8, 6, dice que él oraba antes de tomar los alimentos. En Lucas 22, del 39 al 41 y otros, nos habla cómo él estaba orando antes y después de tomar los alimentos. Es decir, Jesús siempre estaba mostrando la relación con el Padre a través de la oración. Antes de hacer milagros, por ejemplo, en Juan capítulo 11, cuando va a levantar a Lázaro de la tumba, de la muerte, Jesús ora al Padre. En las sinagogas y en muchos momentos más, por ejemplo en Lucas 18:1, también muestran cómo Jesús estaba orando todo el tiempo. La ora incluso Jesús dice que era tanto la oración que llegó un momento en el cual los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Ellos mismos le pidieron, vieron que era no solamente tanto la oración, sino que todo el tiempo el Señor estaba orando de una manera diferente a como oraban todos. Entonces ellos le dicen, Padre, enséñanos a orar. La palabra oración es una palabra en griego que tiene 2 vocablos juntos. Un vocablo que es el pro, que significa estar hacia, permanecer hacia. Y otro vocablo que es el vocablo eugonomai, que es el vocablo que significa desear, ansiar. Es decir, la oración es un deseo de estar hacia Dios constantemente. Y eso era lo que demostraba Jesús en todo tiempo y en todo momento. La Real Academia de la Lengua Española dice que orar es poner mental y anímicamente el corazón y todo el ser delante de la presencia de Dios para darle gracias, para pedir algo o simplemente una actitud contemplativa. Si miramos, Jesús mantenía en orden este tipo de definición. Jesús mantenía una vida con una actitud contemplativa hacia el Padre, una actitud petitoria delante del Padre y una actitud rogativa delante del Padre en todas las circunstancias que rodeaban la vida. Y de esta manera demostraba completamente que es a través de la oración que uno mantiene una relación estrecha con Dios. Quiero agregarle a esta partecita algo importante. Si Jesús mantenía la oración en la mañana, en la noche, antes de comer, después de comer, mantenía una oración en la sinagoga, mantenía oración antes de hacer milagros, después de hacer milagros, en todo momento, en toda circunstancia, era porque él mantenía una intimidad con el Padre. Y he aquí algo bien importante. A mayor intimidad y cercanía con el Padre, mayor posibilidad de evitar el pecado. Pero a mayor separación del Padre, mayor posibilidad de caer en tentación. Y Jesús lo entendía perfectamente. En cuarto lugar, Jesús no pecó porque estaba enfocado en su misión. Entonces, la misión era obedecer al Padre y obedecer a la palabra del Padre. Cumplir totalmente la palabra del Padre. Esa era la misión de Jesús. Jesús todo el tiempo estaba pensando, ¿qué voy a hacer para obedecer al Padre? Si leemos tranquilamente en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8, leemos con tranquilidad, haya pues en vosotros
ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y, oigan esto, estando en condición de hombre, en esa condición, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. He aquí algo bien interesante. Jesús deja la condición de Dios y en condición de hombre se humilla a él mismo. No esperó a que nadie lo humillara, sino que él mismo decide humillarse. Aquí la humillación es estar agachando la cabeza delante de la autoridad. Entonces se hace, mire la palabra dice muy claro, se hace. Hacerse es formarse de nuevo como obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús demuestra con esto que una de las cosas que necesita un hombre para no pecar es estar completamente convencido que debe enfocarse todo el tiempo en la misión que Dios le entregó. Jesús en ningún momento dejó la misión. Todo el tiempo lo vimos, a los 12 años incluso, sentado con aquellos sacerdotes, aquellos hombres de ley, les mostró que se había enfocado en aprender durante esos 12 primeros años de vida la palabra de Dios. Luego, como hombre, luego lo vamos a ver cuando entra a su edad adulta, 30 años, y comienza su ministerio, enfocado todo el tiempo en obedecer las órdenes de mi Padre, en obedecer esas órdenes de Dios. Y cuando llegó la hora de entregarse, si bien en un momento dijo, Padre, yo no quiero ir, se enfocó en su misión y a lo último dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la suya. Cuando desenfocamos nuestra misión de la misión que Dios nos dio, entonces viene la tentación. Entonces viene el momento en el cual nosotros podemos caer en la tentación. Jesús no pecó porque mantuvo todo el tiempo enfocado en la misión que el Padre le había dado. Y esto es bien importante que nosotros lo entendamos. Jesús tuvo que aprender la obediencia. Quiero que lo veamos en Hebreos capítulo 5, verso 7 al 8, cuando dice la palabra del Señor. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía liberar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? La obediencia. Si algo aprendió Jesús fue a obedecer. ¿Estando dónde? Estando en la carne. Y quería rogó, no quiero obedecer. Pero llegó un momento en el cual dijo, mejor si obedezco. Hágase en mí según tu voluntad. La otra razón, la quinta razón, el por qué Jesús no pecó, es porque Jesús no guardó dolor en su corazón. Y al no guardar dolor en su corazón, lo que hizo fue constantemente perdonar. Jesús mostró que el perdón verdadero y oportuno en la cruz del Calvario era suficiente para no cargar absolutamente nada en su corazón contra nadie sobre esta tierra. Jesús en la cruz del Calvario dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y ahí demostró con enorme claridad que para él el perdón era enormemente necesario. En esta parte podemos hablar muchísimas cosas y mostrar cómo dentro del corazón de Jesús siempre hubo ese deseo por no cargar en ningún momento las ofensas, no cargar en ningún momento las ofensas. Podemos, por ejemplo, leer en Marcos capítulo 7, 21 al 23, cómo los hombres sí nos cargamos con las ofensas del hombre. Y al cargarnos con las ofensas del hombre, lo que hacemos nosotros es sacar lo que hay dentro de nuestro corazón que está ofendido y hacerlo contra los otros seres humanos. Por ejemplo, ahí en Marcos capítulo 7 del 21 al 23, Jesús va a decir lo que hay dentro del corazón del hombre que hace constantemente al hombre maltratarse el uno al otro. Miren, por ejemplo, dice, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Miren, por favor, les muestro la cantidad de cosas que guardamos contra otras personas en el corazón.
guardamos los malos pensamientos contra las otras personas, adulteramos haciéndole daño a nuestra pareja, fornicamos la gran mayoría de las veces haciendo el daño a nosotros mismos y a otros, los homicidios, o sea que matamos a otras personas, hurto, le robamos a otros, las maldades contra otros, el engaño con otro, la envidia sobre otro, la maledicencia que es contra otra persona. Es decir, muchas veces estamos actuando contra otras personas y eso carga nuestro corazón, carga nuestro pensamiento y nos lleva a una serie de acciones, lo cual no tuvo Jesús. Jesús no cargó eso en su corazón. Y como no cargó absolutamente nada de eso en su corazón, obviamente la respuesta de Jesús fue siempre perdonar. Una de las pasajes más emblemáticos en esto es cuando llega la mujer tomada en adulterio, la llevan aquellos hombres, la lanzan prácticamente a los pies de Jesús y le dicen que la ley obligaba a matar a esta mujer, a lapidarla, a matarla con piedras. Y Jesús entonces, bajo la insistencia de eso, le dijo: el que esté libre de culpa, tírele la primera piedra. Nadie pudo hacerlo y cuando estuvo solo con la mujer, le preguntó le preguntó a esta mujer y le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? Y aquella mujer le dijo: Señor, ya no hay absolutamente ninguno. ¿Qué dijo Jesús? Pues yo tampoco te acuso, yo tampoco te hago daño, yo tampoco voy a guardar absolutamente nada contra ti en mi corazón. Vete en paz y no peques más. Mire, si nosotros somos realistas, es nuestro pensamiento, que es de continuo al mal, según dice la palabra en Génesis, es lo que nos hace definitivamente guardar en nuestro corazón rencores. ¿Qué es lo que hace que su corazón no perdone? Lo que usted guarda dentro de su corazón. Y lo peor de todo es que a medida que pasa el tiempo, usted nota que la ofensa es mayor. Y usted cree que la ofensa es mayor. Y lo peor de todo es que es más difícil sacarla con el paso del tiempo. Acuérdense lo que dijo Jesús: pues si ninguno te acusa, yo tampoco. No guarda absolutamente nada. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Eso es lo que nosotros debemos estar diciendo todo el tiempo. Jesús no pecó porque no guardó ningún dolor en su corazón. En sexto lugar, Jesús no pecó porque estaba lleno del Espíritu Santo. El evangelista Lucas, el médico y evangelista Lucas, nos cuenta en su evangelio capítulo 4, verso 1, dice de la siguiente manera: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Cómo estaba Jesús? Lleno del Espíritu Santo. Y fue llevado para ser tentado. Luego, si él fue tentado en el tiempo que estaba lleno del Espíritu Santo. Si estaba lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es verdad. Si estaba lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es paráclito, es decir, está al lado de nosotros para consolarnos. Si el Espíritu Santo, si Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y fue tentado, el Espíritu Santo es quien lo guía a toda verdad y lanza la palabra a su boca para que se defienda. Entonces, en ese orden de ideas, el Espíritu Santo le llevó a Jesús, fue por la llenura del Espíritu Santo que Jesús no pecó. Entre más lleno estemos del Espíritu Santo, más lejos estamos de cualquier tentación. Miren lo que dijo Jesús en Lucas capítulo 4, verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, es decir, está aquí conmigo, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner libertad a los oprimidos. Como dijimos antes, el Espíritu Santo mantuvo a Jesús en su misión, en la misión que Dios le había dado, enfocado en la misión. Porque el Espíritu del Señor está sobre mí, por eso yo vine a hacer esto. Porque estaba lleno del Espíritu Santo, pude tranquilamente sacarme de las tentaciones, salirme de las tentaciones. Es decir, la llenura del Espíritu Santo en todo momento dio la vida de Jesús para todo. El Espíritu Santo estaba siempre presente en la vida de Jesús y cuando está presente en la vida del creyente nos guía absolutamente a toda la verdad, como Jesús le dijo a sus discípulos durante la última cena en Juan capítulo 16, verso 13 al 15. Así que
El Espíritu Santo lo necesitamos todo el tiempo. Y entre más llenura tengamos, más lejos vamos a estar de la tentación. Por eso les digo, la palabra en griego es paracletos, es decir, al lado de nosotros, para que Él sea nuestro defensor, nuestro consolador y la persona que todo el tiempo nos está guiando a toda la verdad. Dice la palabra en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo es el que me da el poder para huir de la tentación, el dominio propio para mantenerme alejado de ella y el amor a Dios todo el tiempo para mantenerme centrado en el Señor. Jesús no pecó porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y por último, Jesús no pecó porque Él no deseaba hacer las obras del diablo. Wow, esto para mí fue tremendo encontrar. Cuando vemos el Evangelio del Señor, vemos a Jesús hablando con los fariseos. Y lo vemos hablando con los fariseos en Juan capítulo 8, versos 44 y 45, cuando les dice, pues ustedes son hijos de su padre el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y padre de mentira. Por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad. Si observan, Jesús estaba diciendo que hay un padre que se llama el padre Satanás y que los fariseos, que se creían dueños de la ley, que se creían hombres que cumplían la ley y la tradición de los ancianos, que se creían celosos de conocer y hacer la ley de Dios, que diezmaban, que ayunaban, que oraban, que hacían vigilia, que hacían buenas obras, etcétera, etcétera. Pero Jesús les está diciendo, dentro de ustedes lo que hacen es hacer las obras que le gustan a Satanás. Quieren complacer a Satanás. ¿Se acuerda por qué Jesús no pecó en la primera exposición? Porque él quería complacer al Padre. Pero nosotros, cuando pecamos, queremos complacer a Satanás. De esa manera, Jesús, conociendo perfectamente a Satanás y conociendo que hay dos padres, uno que es bueno, celestial, santo, 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 y otro que es mentiroso, padre de mentira, y que lleva siempre a la perdición, a la muerte, Jesús tomó la decisión absoluta de amar, obedecer, seguir y mantener siempre una estrecha relación con su Padre bueno y amoroso, porque él sabía que todo pecado iba a ser la voluntad de Satanás y lo iba a poner como padre de Jesús, padre de mentira, padre de pecado, padre de engaño. Entonces Jesús dijo, yo no quiero pertenecer a ese reino, yo pertenezco al reino de mi Padre bueno, mi Padre celestial. Entonces, en ese orden de ideas, Jesús no pecó porque entendió perfectamente que cada vez que él pecara, iba a darle gusto y agradar a Satanás y se iba a ser hijo de Satanás. Amados, cuando nosotros entendemos el por qué Jesús no pecó y entendemos estas 7 cosas, nosotros vamos a poder saber que en la carne, 100% hombres, como 100% hombre fue Jesús, podemos perfectamente no pecar. ¿Qué quieres imitar? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres? ¿De qué manera quieres seguir tu vida? Yo los invito a que reflexionemos si nosotros estamos en capacidad de estar haciendo estas 7 cosas, entendiendo estas 7 cosas, practicando estas 7 cosas de Jesús. Y entonces vamos a lograr a imitar a Jesús en algo importante, no pecar y complacer a nuestro Padre Celestial. Los invito entonces a que oremos para que le demos gracias a Dios por esta palabra tan especial. Jesús es el camino, es el verdadero camino. Y ese verdadero camino nos enseña cómo no pecar, cómo agradarle y complacer al Padre. Cierra tus ojitos ahí donde está. Padre bueno que estás en el cielo, quiero darte gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu gracia. Gracias, Señor, porque eres Dios bueno y misericordioso y nos enseñas en la naturaleza humana de Jesús que podemos vivir sin pecar, alejados del pecado,
que podemos vivir, Señor, en medio de la tentación, pero alejados totalmente de Satanás, de su paternidad, alejados totalmente de la maldad, alejados de ese camino perverso de Satanás y siempre caminando en el verdadero camino, el camino de Jesús, Jesús como nuestro camino, imitándole totalmente a Él. Debemos llegar a decir, como dijo alguna vez Pablo, imítenme a mí que estoy imitando a Cristo. Señor, ayúdanos a imitarte a ti, imitar estas 7 cosas toda la vida. Fortalece la que está débil, Señor, fortalécela. Si es la oración, danos más tiempo de oración. Si es el entender, Señor, lo que es tu naturaleza divina, si es entender, Señor, tu carácter, Señor, ayúdanos a entender que tú buscas verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Por favor, te lo pedimos y te lo rogamos. Ayúdanos en esto, Señor, que todos los días seamos más perfectos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Los invito ahora a que se unan por el Zoom a la segunda parte de la charla del día de hoy, que es la socialización. Así que, por favor, al terminar esta charla, conéctese al Zoom y siga con nosotros entonces en esta segunda charla sobre el cuarto módulo, valorando el camino. Dios les bendiga.